Va a ser grabada para que si por algún motivo la quieran ver posteriormente, esté subido el enlace en el aula virtual, ¿no? Disculpe la demora, estaba un poco ocupado, pero ya me logré desocupar, ¿no? Habíamos tenido exposiciones la semana pasada y habían quedado pendientes algunos grupos, creo que el D y el D y el E. Entonces, este tiempo, esta hora que tenemos todavía, vamos a destinarlo netamente a eso ahí, ¿no? Entonces, el grupo D, los integrantes, aquí están los nombres, avisan para compartir o para habilitar para que compartan ustedes. ¿Me escuchan? Vale. Les doy paso para que compartan. Siguiente grupo. Ingeniero, el grupo C no nos toca. Al grupo C, disculpe. Grupo C. Sí, profesor, el grupo C no toca. Grupo C. ¿Qué pasó los compañeros del grupo D? ¿Por qué no comparten? Grupo C primero, grupo C. Soy del grupo D, pero... Grupo C primero, que ellos también tienen que exponer. Grupo C. La persona que inicia me indica los nombres de las personas que participaron en el trabajo grupal. Todos participamos, ingeniero. Ok, entonces inicia. Ya, ¿sí se logra ver? Sí. Sí, compañero. Ya, el compañero que iba a iniciar, que siga. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo es el grupo C. Como pueden ver, mis integrantes, el integrante del grupo es Miguel Macías, Wilson Criollo, quien les habla, Manuel Toala y Eric Castillo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la matriz matemática. Compañero, de paso a la siguiente hoja. Bueno, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números, extensiones dispuestos de forma regulares formando filas y columnas. Este es filas y columnas. Por ejemplo, en esta matriz que podemos ver en la pantalla, hay como por ejemplo podemos ver una matriz que está conformada de 3 columnas y 4 filas. Bueno, cada uno de los números que constan se denominan elementos. Así los elementos de nuestras matrices, del ejemplo de la anterior, se contienen, a ver, cada uno de los elementos, ves, cada uno
Cada uno de los números de las matrices se denominan elementos. Compañero, le pasa a la siguiente hoja. El número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión. Una matriz de filas o columnas podemos denotarla como siempre el número de izquierda en el subíndice que indican las filas. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, profe, para ver la dimensión es cuando hay, por ejemplo, 3 filas y 3 columnas. Y esa se denomina 3 por 4. Esa es la dimensión del ejemplo anterior. Bueno, mientras que en la derecha de la columna o están entre paréntesis un elemento cualquiera de la misma que se encuentran en las filas y columnas. En filas y columnas, por no llevar un paréntesis, un elemento en distinto a otras posiciones que ocupan, es decir, la fila o columna en la que pertenece. Gracias, profe. Siguiente compañero. Compañero, no se ve la diapositiva. Creo que me toca a mí, ¿no? Y ahí. No, no. Sigue el siguiente compañero porque le toca la suma de matrices. Criollo. Ya, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Suma de matrices. Ya, una suma de matrices es una operación que consiste en unificar los elementos de 2 o más matrices que coinciden en posición dentro de sus respectivas matrices y que éstas tengan el mismo orden. Eso es un requisito en la suma de matrices, o sea, que los elementos que están dentro tengan el mismo orden. De lo contrario, no sería posible una suma de matrices. Aquí tenemos un ejemplo claro. Queremos sumar la matriz A con la matriz B. El elemento 1, 1 se suma con el elemento de la matriz B del 1, 1. Como nos refleja en la diapositiva, que el -3 se está sumando con el 7, y eso nos da un resultado de 4. Asimismo, el elemento de la fila 2 y la columna 2 se suma con el mismo elemento de la fila 2 y la columna 2, dándonos un resultado de -5. Así sucesivamente el resto, y nos da un resultado de A más B en las dos matrices de 4, -5, 6, 3, 9 y 11. Es fundamental que las matrices tengan el mismo orden, de lo contrario no se puede hacer una suma de matrices. El siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Bueno, por motivos de trabajo me encuentro fuera de la ciudad, pero bueno. A mí me tocó lo que es la resta de matrices. La resta de matrices consiste en restar una operación lineal que consiste en sustraer los elementos de 2 o más matrices que coinciden en la misma posición dentro de las respectivas matrices y que éstas tengan el mismo orden. En otras
palabra, la resta de dos o más matrices es restar los elementos que tengan la misma posición dentro de las respectivas matrices y que estas tengan el mismo valor, sabiendo que ahí en M columna los puntos suspensivos indican que se ha obviado representar la columna entre la primera y la última. Del mismo modo, sabiendo que ahí N fila los puntos suspensivos indican que se ha obviado representar la fila entre la primera y la última. En el caso anterior se han empleado tres matrices, en el caso general sería la orden. Por decir, aquí tenemos un ejemplo, que tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. O sea, es decir, que la resta de matrices consiste en restar los mismos valores que se encuentran tanto como en la primera fila y en la misma columna. Es decir, si en el exponente A tenemos el 4, debemos restarlo del exponente B en la misma posición, en el mismo número de fila y en el mismo número de columna. Así sucesivamente. Hacemos por cada valor. Si tenemos el número 2 que está en la fila 1, columna 2, así mismo restamos con el número 1 que se encuentra en la misma posición, tanto como en fila como en columna. Eso es todo, profesor. Yo iba a hacer un ejemplo, pero por motivo de trabajo me encuentro fuera y no puedo presentarlo bien. Espero me hayan entendido y si tienen alguna duda me preguntan nomás. El siguiente compañero. Buenas tardes. Sí, sí se me logra escuchar. Sí. Bueno, la parte que me tocó es la multiplicación de matrices. Dice que para la multiplicación de matrices solamente se puede multiplicar dos matrices si sus dimensiones son compatibles, lo que significa que el número de columnas en la primera matriz es igual al número de renglones en la segunda matriz. Si, como por ejemplo, si A es una matriz de A por B y B es una matriz de B por C, el producto AB es una matriz AC. La definición de la multiplicación de matrices indica una multiplicación renglón por columna. La multiplicación de matrices no es una conmutativa. Si ni A ni B son una matriz idéntica, como se logra ver ahí, multiplicando un renglón por una columna. Como por ejemplo, tenemos que multiplicar una matriz de 1 por 3 por una matriz de 3 por 1. El número de columnas en la primera es igual al número de renglones en la segunda, y así son compatibles. Como el ejemplo que tenemos ahí de una columna con los números 1, 4 y 0, multiplicando a una fila de 2 menos 1, 5. Y como está el ejemplo de ahí, para poder sacar el número final sería 1 de la columna multiplicado por 2 de la fila 1, más 4 por menos 1, más 0 por 5, que nos da un resultado de menos 2. Y ese sería una multiplicación de matriz. Y si queremos multiplicar unas matrices más grandes, él tiene que seguir los mismos parámetros, como decir, tienen que ser compatibles, teniendo la misma cantidad de columnas, así como la de filas. En el caso de que si fuera de un 2 por 3, tendría que ser multiplicada por otra, y haciendo el mismo procedimiento, sacando el producto final. Gracias. El siguiente compañero. Buenas tardes. A mí me toca hablar sobre la edición de matrices.
Ya dice que se define como el producto del numerador multiplicado por las matrices inversas del denominador. Es decir, sean las matrices A y B tal que A sobre B es igual a AB1. Si una matriz está dividida entre un escalar, todos los términos de la matriz quedarán divididos por ese mismo escalar. O sea, quiere decir, como está en gráfico, no sé si alcanzaban a ver, 8 por 16 y abajo 3 por menos 6 dividido para 2. Para poderlo resolver, ese escalar pasa a dividir para el 8, para el 16, para el 3 y para el menos 6, que sería la respuesta 8 dividido para 2 a 4, 16 dividido para 2 a 8, 3 dividido para 2, como no se puede, quedan ahí mismo, o sea, simplificar, se simplifica. Queda 3 medios y 6 simplificado para 2, queda menos 3. Esa es una división de matrices, por el cual se puede realizar entre un escalar. Todos los términos tienen que ser divididos entre un escalar. Bueno, esa es nuestra exposición de las matrices. Muchas gracias, compañeros. Espero hayan entendido. Eso es todo, compañeros. Pues alguna duda que tengan. A ver, bueno, en base a lo que han hablado, he tomado ciertos apuntes, ¿no? Hay una parte que el compañero que expuso la parte de la suma, dice que para hacer la suma de dos matrices tienen que tener el mismo orden. ¿Qué significa eso? Se debe de tener el mismo orden. ¿Qué significa eso? Profesor, el mismo orden significa que tiene que estar en el mismo número de fila, tanto como de fila como de columna. Ese es el orden. Eso significa tener el mismo orden. Sí, profesor, eso es. Perdón, profesor, ¿me lo escuché? Ese es, profesor, ese es el mismo orden. Ya, había una parte que, bueno, hablaban de la multiplicación. Bueno, habla que una de las matrices tiene que tener el mismo número de columna que uno tiene que tener la misma cantidad de filas que el número de columna de la otra matriz. Si yo tengo dos matrices que tienen la misma dimensión, ¿cómo sería el proceso para hacer la multiplicación? Tienen la misma dimensión. ¿Cómo sería el caso? ¿Sería igual o diferente? Y si fuese diferente, ¿cómo se haría? Dos matrices con la misma dimensión. ¿Son iguales? Sí. Si son Entonces, ¿cómo compatibles, sería? sí se puede realizar. Ya, yo digo que son de la misma dimensión. ¿Son compatibles o no? Claro, sí son compatibles, profesor. ¿Por qué? Porque Hay que estamos ver hablando de las que mismas tienen dimensiones. los mismos elementos que ocupan Lo, entre ambas. lo que quiere decir que tienen el mismo número de columnas, igual al número de renglones. Por eso son las dimensiones, son compatibles. Ok. Gracias por la aclaración. A ver, siguiente grupo, grupo D. Grupo D, por favor.
Integrante del grupo D. Yo, profesor, yo. Está habilitado para que comparta. Pero no está nuestro. Entonces, como no están los demás, voy a preparar yo solo. Que no. ¿Puede Un momento. compartir? Sí, ya, un ratito. Profe, lo que pasa es que no se descarga la diapositiva, pero a mí no me tocaba, como es, o sea, compartirla. Yo la tengo aquí, pero no se descarga. Los demás integrantes del grupo. Exacto, le tocaba, creo, al compañero Joseph. Está así en WhatsApp. También está Diego y no sé quién más. Está compartiendo Yalmar. Se ve, disculpe. Veo en blanco yo, no sé los demás si ven algo. Ahí. Ahí se ve. Sigue blanco, compañero. Negativo. Ahí. Negativo, compañero. Yo no sé cómo me compré esa pendejada aquí. Dejar de compartir, vamos a compartir. Pantalla.
Se ve ahí, ¿no? No, Ay, ¿qué estoy en el Compañero, que teléfono? le pase al otro compañero para que le comparta. O que lo mande por WhatsApp para ver si le puedo compartir yo. algún integrante que tenga el documento y que pueda compartirlo. Profe, ya se lo envié a Ariel. Por favor, Ariel, ¿puedes hacer el favor de compartirnos la diapositiva? Ya ahorita hago para ver. Espera un momento. Profe, que ponga el otro grupo pues, hasta que los chicos arreglen el problema técnico. Ya ahorita ya le voy a compartir yo. ¿Se alcanza a ver? Sí. Sí, compañero. Está cargando ahí. Un momento. Sí, ahí sí. Si se nos acaba el tiempo, ingresamos de nuevo. Ya hay compañero, ahí está, que inicie primero ahí. Ay, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo D, que está conformado por Zambrano, Chila, Sánchez, Vázquez y Muñiz. Siguiente, pues. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números reales que está dispuesto en filas y en columnas. Y el número de estas filas, a ver,
y el número de estas filas por el número de columnas están denominadas como dimensión. Siguiente. Operaciones con matrices. Las operaciones con matrices son la suma, la resta, la división y la multiplicación entre dos matrices. Y a una suma, en la suma de matriz. A ver. Las matrices pueden sumarse con elementos que coincidan en posición en diferentes matrices. Se define a la suma de matriz como una nueva matriz, ya que con la suma de cada elemento de las dos matrices va a salir una matriz nueva, por la cual está definida como la suma del elemento 1 de la matriz A más el elemento 1 de la matriz B. Como aquí vemos, en la matriz A tenemos menos 5, 7, menos 1, 3, y en la matriz B tenemos 8, 3 y 1. En la suma vamos a sumar el menos 5 más el 8, y es el menos 7 más el 3, el menos 1 más el 1 y el menos 3 más el 3. Que nos va a salir como resultado una nueva matriz en la cual hay 3, 10 y 0. Siguiente. Resta de matrices. Definimos la resta como una nueva matriz donde cada elemento de esta nueva matriz está definido por la resta del elemento de la matriz menos el elemento de la matriz. Le voy a explicar el procedimiento de la resta de matriz, cómo debemos hacerlo. Primero debemos comprobar el orden de las matrices, ¿qué tal? Si el orden de las matrices es el mismo, entonces sí podemos restar las matrices. Si el orden de las matrices es distinto, entonces no podemos restar las matrices. Segundo, restar el elemento que tiene la misma opción dentro de sus respectivas matrices. Entonces, compañeros, si necesitamos que las matrices tengan el mismo orden para que las podamos restar, es equivalente a decir que necesitamos que las matrices sean cuadradas, o sea, que tengan las mismas filas y las mismas columnas. La diferencia entre matrices comparte la misma característica que cuando los números y variables en álgebra, o sea, una resta. Con la diferencia de que aquí tenemos coordenadas, es decir, como el profesor nos explicó inicialmente, que el primer número es de la fila 1 y de la columna 1. Y, por ejemplo, el segundo número de la fila sería el 1 de la fila 2. Entonces, con la diferencia ya es decir que tendremos en cuenta la posición del elemento dentro de una matriz. Si la posición de dos elementos coincide, entonces se puede restar, y si no coincide, esta no se va a poder restar. No, todavía no. Como aquí tenemos en un ejemplo de la resta. Por favor, ok. Tenemos una matriz de 2 por 4. Entonces, como sabemos que tenemos que coger el A1 con el 1, 1 de una matriz con el 1, 1 de la otra matriz, y así sucesivamente para ir haciendo la resta. Como vemos, aquí está 6 menos 6, como vamos a restar y el 1 tiene signo negativo, entonces da una suma que da 12. La segunda sería 7 menos 0, entonces legalmente da, porque también igualmente es una resta y es menos, da 7, quedaría 7. Y así sucesivamente todo nos sale y no es tan difícil una resta de matriz. Bueno, esa es mi exposición, gracias. Profesor, yo creo que no están los otros compañeros que les toca exponer la multiplicación y la división. Bueno, además el grupo D. ¿Perdón?
No hay más integrantes. No hay más integrantes del grupo D. Diego, ahí está Diego. Ahí. Al parecer ya no van a explicar más, diga compañero. Bueno, en este caso, no, como no ningún integrante más del grupo C se manifiesta, haré en base a lo que he puesto los dos compañeros Gilmar y Lionel, ¿no? Bueno, hablaron de las dos primeras operaciones básicas en este caso, matrices. Y voy a hacerle preguntas en base a eso. No sé si se nos acaba el tiempo, no se olviden de ingresar, bueno, que queda un minuto, ¿no? En el caso de la suma, ¿qué debe cumplirse para hacer la suma de dos matrices? ¿Qué debo verificar para hacer la suma de dos matrices? Profe, que coincidan en posiciones, o sea, que sean iguales, en filas y en columnas. Segunda pregunta. Si tengo un elemento con signo negativo, ¿afecta a la matriz final? ¿Sí o no? No, no afecta, No, no profesor, afecta. al tener un signo negativo. Y última pregunta. ¿Puedo sumar más de dos matrices a la vez? Sumar más de dos matrices. No, a ver, bueno, más de dos matrices a la vez. Sí se puede, tan solo que las matrices coincidan en las mismas dimensiones, al ser las 3 2x2 o 3x3. ¿Estás seguro?